Soy naturaleza. Soy energía vital, evolucionando permanentemente. Soy infinita y contenida. Soy violenta y apacible. Soy la tierra. Soy el fuego. Soy el viento. Soy el agua. Soy todas las cosas y todos los seres conectados entre sí. Soy lo involuntario. Soy lo indescifrable. Soy la transformación. Soy el cambio. Soy la vida. He estado aquí por más de 4.500 millones de años. 22.500 veces más de lo que tú existes, siendo tú la especie más reciente y una más entre la infinita diversidad. Desde que estás, me has modificado de manera vertiginosa. Extingues otras especies sin notar que te extingues tú. Secas ríos condenándote a la sed. arrasas bosques, asfixiándote. Si fluyeras a mi ritmo, serías libre. Entenderías mejor quién eres. Soy naturaleza y tú haces parte de mí. Respiras. Lates. Vives. Porque soy. Y seguiré siendo sin que tú estés. De cómo me trates depende no mi existencia, sino la tuya. Porque somos. Porque eres naturaleza. Naturaleza humana. Estamos en un ecosistema de transición de bosque alto andino a páramo. En este ecosistema habita un ave que está en amenaza. No sé si sería prudente decir que es más importante una ave que la otra, pero sí hay, por ejemplo, especies que sobresalen, por ejemplo, por su endemismo, como el periquito de los nevados, que se encuentra en estado de amenaza por la reducción de su ecosistema, por la tala para el desarrollo de la industria ganadera y de la industria agrícola. Las aves llegan a mí por la pasión del camping, ¿cierto? Entonces fue como llegar a un espacio donde uno estaba explorando y buscar saber más del entorno, ¿cierto? Y una forma de conocer el entorno es conocer de sus aves y las aves que habitan estos lugares, ¿cierto? Entonces me empecé a interesar por las aves a través de la pasión por el camping y explorar nuevos sitios para conocer. Estamos en Fábrica de Ríos, Hacienda La Unión, en el departamento de Caldas, Manizales.
Estamos en la vereda La Esperanza del corregimiento de Río Blanco, ubicados en el corazón de la cordillera central. El predio cubre una altura entre aproximadamente 2.950 metros y 3.550. La Fundación Huella Cero es una iniciativa familiar en la cual la familia Uribe Espinosa dejan de cultivar en un ecosistema de páramo y de desarrollar actividades de ganadería para darle lugar a un proyecto más acorde con el entorno. Entonces la fundación lo que se encarga es de hacer una restauración ecológica en un ecosistema que ha sido degradado como es el ecosistema de páramo. Siempre hemos estado muy conectados a los temas ambientales. Desde chiquitos, nuestros papás, mi papá en sus proyectos, siempre ha procurado por seguir una línea ambiental. Entonces, pues, nosotros heredamos este tema y empezamos a trabajar en el proyecto Fundación Huella Cero. Por ejemplo, en este bosque en el que vamos a entrar ya, el bosque de Ventiaderos, tenemos la oportunidad de ver Myoborus ornatus, una especie casi endémica de nuestra región. Pues los bosques nados se constituyen dentro del complejo de páramos, digamos, un elemento fundamental, porque soporta muchas de las especies, como la pava andina, por ejemplo, que pocos la conocen, porque son mucho más visibles los mamíferos, pero la pava andina es una de las especies que soportan esto porque es un gran dispersor de las semillas que nosotros tenemos ahí. Todos estos organismos que son maravillosos, nosotros hablar de una danta es algo impresionante, es el único perisodáctilo, o sea, un mamífero de 3 dedos, con pezuña de 3 dedos, impar pues, ¿cierto? En nuestra región el otro que es perisodáctilo es el rinoceronte, ¿cierto? Entonces, en este ecosistema aquí que habita esta región, esto es, pues, se constituye un elemento que es fundamental para la preservación de lo que es el páramo. Sin el bosque enano no se pudiera presentar la condición de páramo. Es el gran corredor biológico que nos trae otras especies a la condición de páramo, porque el oso de anteojos no habita el páramo, transita por el páramo, desde el subpáramo hasta el superpáramo, pero realmente el refugio es el bosque enano. Ahí es donde se encuentra su nicho biológico, ahí es donde se encuentran las especies.
climática, el desarrollo del viento, la fertilidad del suelo, las características físico-químicas del suelo, y eso da una estructura determinante que son de hoja pequeña, que en muchos casos tienen una gran pubescencia, o sea, una gran cantidad de vellosidades, sus hojas, ¿cierto?, para atrapar la humedad. El color mismo de la vegetación es muy particular, porque aquí la radiación es mucho mayor que en la parte baja, por eso el sol quema más y por eso el color de las plantas nativas de esta región son pálidas y no son oscuras, ¿cierto? Entonces todo eso tiene una correlación de carácter biológico, pero además hay una condición, y es que entre más altura sobre el nivel del mar, las extremidades, la cola, son mucho más pequeños en los animales. Entonces usted ve que es una relación que usted lo mira cuando empieza a comparar las especies, digamos, vegetales, animales y demás. Se mira un venado de páramo, mazama, que es un venado muy pequeño. Incluso existe el Pudum efinstons, que es un venado enano que alcanza escasamente 35 centímetros, y eso está entre el Tolima y el Quindío, por ejemplo, se encuentra. Y eso da unas características pues, muy particulares, pero eso tiene que ver con todos esos elementos que constituyen estos laboratorios y estas condiciones biológicas que nos entregan las posibilidades y la selección natural para que esas especies existan en determinados pues, ecosistemas como estos. La estructura del bosque enano, como en este caso, que aparece marcado y aparece una línea casi que divisoria, entonces no es igual en todos los páramos, ¿cierto? Uno ve que eso se va diluyendo y de pronto llega usted y se encuentra sin darse cuenta en un espacio abierto ya de frailejones y demás. Entonces, esas interacciones es lo que los hace, digamos, particulares a cada uno de ellos. Y esto se constituye un elemento fundamental. O sea, lo que nosotros conocemos como bosque de niebla, el bosque altandino, por ejemplo, depende directamente de la sanidad que tenga este bosque enano. Este bosque enano depende de lo sano que esté el páramo. Y así sucesivamente, o sea, no podemos hablar de que uno se desliga del otro, no existen por rango altitudinal. Hoy tenemos un problema con la delimitación de páramos por eso, porque la delimitación de páramos no se da a partir de tantos metros es páramo, porque en todas partes no lo encontramos así. Quienes pasan la carretera de Calarcá a Cajamarca pasan un pico que está sobre los 3.500 metros y ahí usted no encuentra un ecosistema de páramo, ahí usted encuentra es un bosque enano. Y por las alteraciones generadas con los monocultivos de pino y eucalipto, entonces se perdió en gran parte el ecosistema más afectado que hay hoy en el mundo, que es el bosque altoandino. Esto recoge más o menos el 40% de su volumen en agua. Eso es lo que le da un valor a cada uno de estos organismos que habitan esta región y a lo que hablamos ahora de toda la interacción que se presenta. Esas interacciones es lo que le da valor a todos estos elementos y a este ecosistema en particular. Esto es una explosión de vida. Dentro del proceso de restauración natural que se ha venido desarrollando dentro de Fábrica de Ríos, también se puede ver pues, el cambio de lo que era antes una finca que estaba enfocada a la ganadería y a la agricultura, a lo que es una finca que está realizando un proceso de restauración ecológica, ¿cierto? Entonces, si uno camina a través de Fábrica de Ríos, puede ver ya especies pioneras y puede ver ya cómo estas especies le van ganando pues, a lo que eran anteriormente espacios para cultivo y de potrero, ¿cierto? Además también se pueden ver cambios en el tema de las aves, porque hemos empezado a registrar aves que antes no se estaban observando, ¿cierto?
Entonces empiezan a llegar, como se empiezan a desarrollar estas especies de flora, empiezan a llegar más especies de aves para alimentarse de ellas, y eso es una evidencia de la restauración ecológica que se está desarrollando en Fábrica de Ríos. Acá en Fábrica de Ríos hicimos el primer registro para caldas de Acio flammeus, que es una especie que se supone que no debería habitar este ecosistema, por lo menos en esta área, más bien no debería habitar esta área de Colombia, ¿cierto? Está más para la sabana cundiboyacense, ¿cierto? Entonces acá se hizo un registro de Acio flammeus, es un búho con actividad crepuscular, ¿cierto? Entonces es muy normal verlo muy en las mañanas o en las horas ya de la tarde, cuando va siendo las 5 o las 6 de la tarde, y se ha seguido registrando casi que diariamente esta especie. En Fábrica de Ríos se han registrado diferentes especies de aves. Cabe resaltar el Tinamus, hemos registrado periquito de las nevadas, que es una especie endémica, y en amenaza tenemos colibrís, que despiertan mucho interés en los entusiastas y expertos de aves. Es un colibrí único de esta zona y de estas alturas, en el cual pues para poderlo observar tienes que desplazarte hasta un ecosistema de páramo en la cordillera central. Tenemos algunas rapaces, tenemos buitres, tenemos gralarias. Las personas están buscando mucho esta especie, ¿cierto? Entonces causa mucha fascinación observar una gralaria, porque precisamente son especies muy difíciles de observar. Entonces cuando uno logra escucharlas y después verlas, genera pues como la satisfacción de que ya puedes tener una nueva especie para tu lista. Tenemos tángaras, que es una especie muy llamativa por sus colores. Entonces esto pues hace que Fábrica de Ríos sea un punto de interés para la observación de aves. La amenaza que veo más significativa en el bosque enano es el desarrollo de actividades de ganadería y agricultura, acompañado también pues con la indiferencia. Vemos que las personas que lideran o que son los gobernantes no están creando unas leyes acorde con lo que debería ser el entorno y el ecosistema y las actividades que se deberían desarrollar ahí principalmente, y no hay una cultura de cuidado y protección hacia el ecosistema nuestro, hacia el valor que tiene nuestro territorio y nuestro ecosistema, y de las funciones que presta, que son vitales para el desarrollo de la actividad diaria en la ciudad.
bosque enano se constituye, entra a ser parte de ese complejo de páramo, porque no podemos entrar a arrasar con él, porque acabaríamos con el páramo mismo. Es un elemento transicional y amortiguador dentro del proceso ecosistémico y sucesional que se presenta en nosotros, ¿cierto? Pues en nuestros ecosistemas. Y ahí es donde nosotros podemos empezar a hablar de la inmensa importancia y la relevancia que tiene para todos nosotros, pues todo este complejo que se presenta. Recordemos, estos son islas. Lo que nosotros vemos como vegetación aquí, ¿cierto? A mi alrededor, el 70% de ella solo existe aquí. Solo existe aquí. No existe en ninguna otra parte del mundo. Pues eso nomás debería de darnos a nosotros, sin pensar en lo que nos va a dar, ¿cierto? Eso nomás, por la existencia de cada una de estas especies, debería de significarnos a nosotros una condición distinta en el trato hacia estos ecosistemas, tanto del bosque enano como del complejo de páramos como tal. Ahora estamos en un entorno, en una sociedad que relaciona progreso con desarrollo económico, con tener más, poder tener más capacidad adquisitiva sin estar pendientes de los efectos colaterales que podamos tener, ¿cierto? El progreso debería ir más de la mano con con las necesidades que nosotros tenemos en estos días, que es el de proteger esos servicios ecosistémicos, ¿cierto? El progreso es garantizar la existencia de nuestra especie y garantizar de la existencia de los que vienen en un futuro sin afectar nuestros recursos. La vida está representada en todo lo que nos rodea, en esa naturaleza, en esa libertad. Es poderme levantar y hacer una ruta de recorrido de aves. Esa es la verdadera riqueza.